buenas tardes y bienvenidos a la proyección de 7 años de mala suerte de Max Linder, película que ustedes van a tener la buena suerte de ver hoy. Perdón por el juego de palabras tan facilón. Lo primero, deseo agradecer a Lucía Franco, directora del programa de conferencias de la Fundación Juan March, que me haya invitado a hablarles de una de las obras decisivas del cine cómico de la etapa muda, dentro del ciclo dedicado a este género del llamado período silente. En el principio era la comedia, decía Eduardo Rodríguez Merchán el mes pasado en la presentación de la muñeca con que se inició este ciclo. Efectivamente, fue así. Junto a breves documentales en los que el público podía asistir al insólito espectáculo de ver trenes acercándose a la pantalla, ceremonias a las que no tenía acceso, desfiles militares o tierras exóticas, fue lo cómico lo primero que atrajo hacia el cinematógrafo a los ciudadanos de finales del siglo XIX y principios del XX. Conviene recordar que el cine fue, antes que nada, un espectáculo de barraca de feria, al que se iba a conocer cosas y, sobre todo, a divertirse. Y así, una de las primeras peliculitas consistió simplemente en un gag, ya saben, un momento cómico, ingenuo a más no poder, el del regador regado. Cuando un niño pisa la manguera de un jardinero que, extrañado ante la falta de agua, mira por su embocadura. El crío levanta después el pie y la cara del regador queda bañada por el agua de la manguera. Es el primer gag de la historia del cine y el que inicia el cine cómico inmediatamente después de su proyección primera de los hermanos Lumière. A partir de ahí se vio que el cine cómico motivaba cada vez más la delicia de los espectadores. Surgen por todas partes actores, pocas actrices todavía, especialmente en Francia, que desean hacer reír al público apoyándose en tradiciones como las del clown circense, el mimo o el vodevil, muchas veces respaldados por tradiciones como la de la comedia del arte. Son caricatos que recurren a las técnicas más elementales para lograr su objetivo, ya sea con gestos exagerados, caídas, contorsiones o tartas de crema arrojadas a la cara. No hay, en ese momento, una calidad específica en su trabajo desde el punto de vista interpretativo. Pero con el paso de los años, las barracas de feria van decayendo en su atractivo y, sumado a la crisis económica y social que sucede en Francia en 1907, Francia era el principal país productor en esos momentos, los espectadores van disminuyendo paulatinamente. Se necesitan recambios más elaborados, películas más cultas, más refinadas, y surge el llamado film d'art, cine de arte, basado casi siempre en obras teatrales de signo dramático o en reconstruir sucesos como la vida de Cristo, que es algo que los cineastas de esta tendencia tuvieron una afición especial a reflejar, la vida de Cristo. Grandes actrices como Sarah Bernhardt, que siempre había despreciado al cine, un artista de talento, estropea sus dones en el cinematógrafo, había mantenido, no duda entonces en ponerse ante la cámara para registrar uno de sus grandes éxitos escénicos, la Margarita Gautier de La vida de las camelias. Pero cuando se ve en la pantalla, cuando le enseñan la película que ella había protagonizado y se ve en la pantalla, le da un vaído, se desmaya absolutamente al verse delante de ella misma en la pantalla. Quizá un desmayo no tan profundo como el que experimentaría al comprobar que otra diva, la italiana Francesca Bertini, estaba mucho mejor que ella en idéntico papel y que triunfaba con otra versión cinematográfica de la misma obra. Paralelamente al éxito del film d'art y aprovechándose de él al tiempo que cuida la cantera de actores cómicos, surge la productora francesa Pathé, que va a marcar toda una época. Creada por Charles Pathé y con el gallo como símbolo de toda su trayectoria, y apoyada por su hermano Émile, por lo que la empresa va a llevar inicialmente el nombre de Pathé Frères, Pathé Hermanos,
Se convierte en poco tiempo en un auténtico emporio, que cubre también las ramas de distribución y de exhibición. De hecho, Pathé es la primera multinacional de la historia del cine, antes que las norteamericanas, y posee delegaciones en países de medio mundo, entre ellos España, con una potencia comercial extraordinaria. Por cierto, que destacando sobremanera entre su amplísimo personal, destaca enseguida el aragonés Segundo de Chomón, responsable del departamento de trucajes de Pathé, a quien se ha denominado con justicia el Méliès español y cuya obra más relevante es El Hotel Eléctrico de 1905, que tienen ustedes en pantalla junto a la imagen del bigotudo y atractivo turolense. El Hotel Eléctrico es un hotel donde todo está electrificado, muy precursor de lo que luego vendría y que acaba siendo un caos porque las máquinas empiezan a funcionar de manera disparatada. Allí, en las filas de Pathé, es a donde llega con poco más de 20 años Max Linder. Allí comienza su andadura. De nombre auténtico Gabriel Maximilien Leviel, nacido en Saint-Loups, en la región de la Gironde, el 16 de diciembre de 1883, Max Linder estudió durante 2 años en el Conservatorio de Burdeos y al no encontrar plaza en el de París, a donde se había trasladado en 1904, comienza a hacer papeles cómicos en el Teatro del Ambigu. En él, en ese teatro, le ve Charles Pathé, quien tras una representación le envía este telegrama. Señor, monsieur, le he estado observando. En sus ojos hay una fortuna. Venga y actúe delante de mis cámaras. Le ayudaré a ganar esa fortuna. Dicho y hecho. Charles Pathé estaba buscando un recambio para André Dede, que con su personaje de Boireau, traducido en España y Latinoamérica como Toribio o Sánchez, lograse grandes éxitos, pero que había cambiado de compañía productora. Se había marchado André Dede de Pathé. Max Linder viene a reemplazarle, primero con pequeñas intervenciones y posteriormente con un personaje ya elaborado. Hay en él, en Linder, una obsesión por distanciarse tanto de André Dede como de otro actor muy popular, Prince Rigaudin. Salustiano en España, los nombres son peculiares, desde luego los que le ponían en nuestro país, y de tantos otros que seguían con los fáciles y ya gastados modelos payasescos. Primero con películas muy cortas y luego de mayor duración, Max Linder crea su personaje de Max. Porque ante todo, Max Linder conforma desde 1910 un personaje. Atildado, sonriente por lo general, de buena sociedad, mundano, quiere representar al dandy o al calavera de la Belle Époque parisina, con su vaguería, su cinismo, sus deseos de juerga y de ligue. Flirtear se llamaba entonces, no se decía ligue. Su atracción por las mujeres y el odio o recelo que despierta entre las madres o los padres de ellas. El sombrero de copa, el habitual chaqué con pantalón rayado, sus botines de marca, que por cierto llevaba con alzas porque era muy bajito, era de baja estatura, su bastón con puño dorado, resultan consustanciales al personaje de Max que se va imponiendo mundialmente. Por encima de 160 películas, la mayoría de breve duración, de las que solo se conservan unas 30, la destrucción del patrimonio cinematográfico es un elemento bastante preocupante en general y afecta especialmente al cine mudo, de las que solo se conservan unas 30, decía, son interpretadas y habitualmente escritas y dirigidas por él con el nombre de Max figurando siempre en el título. Citemos, como simple ejemplo entre todas las que se conservan y todas las que se han visto, entre tantísimas, vamos a citar Max Pedicuro, realizada en 1914, donde él, en la situación inicial de la película, se está declarando de rodillas a una joven cuando en la casa aparece el padre de ella. Temiendo su ira por tal galanteo, Max finge que es el pedicuro de la muchacha y que la está atendiendo. Ni corto ni perezoso, el padre le pide que también le atienda a él, y así tiene que hacerlo Max para salvar una situación tan comprometida. Como decía, el éxito se produce no solamente en Francia, sino en todo el mundo. Max Linder lo aprovecha para hacer espectáculos en persona, interpretando números cómicos por diversas ciudades del mundo. De esa gira, 2 logran un especial clamor. En Barcelona, donde es recibido
según las crónicas de la época, por más de 10.000 personas y en San Petersburgo, cuyas calles recorre acompañado por la multitud en un vehículo especialmente preparado para combatir el intenso frío reinante. También gracias a esa popularidad, Max Linder consigue de Pathé ser el actor mejor pagado de la época, con un contrato anual en 1912 de 1 millón de francos oro de ese momento, de esa época. Situación de primerísima figura mundial que no variaría hasta la consolidación de Charles Chaplin. Mucho se ha hablado de la influencia de Max Linder sobre Chaplin, exagerada en ocasiones por el habitual chauvinismo francés. Pero es cierto que al dedicarle una fotografía, Chaplin, dedicarle una fotografía a Linder, escribe al único Max, el maestro, de su alumno Charles Chaplin. Aquí les vemos a ellos dos en el momento de uno de los encuentros que tuvieron. Pero también es cierto que, pese a esa dedicatoria, Chaplin, que nunca fue demasiado generoso en el terreno personal, ni siquiera cita a Max Linder en su autobiografía. Pero de lo que no cabe duda es de que Chaplin se inspira en Linder al crear el personaje de Charlotte, pero justamente para darle la vuelta. Si se fijan, donde en Linder hay un sombrero de copa, en Chaplin hay un raído bombín. En vez de un atildado chaqué, una chaqueta y un pantalón demasiado anchos y usados. En lugar de unos botines lustrosos, unos viejos zapatos excesivamente grandes, incluso sustituyendo a un sereno bigote por otro que se mueve sin parar. Lo que distancia, en definitiva, a un gentleman de un pobre hombre de la calle. Charlotte es la contrafigura de Max Linder, su contratipo, el total y muy elaborado reverso de un personaje, lo que conduce a otro tipo de humor distinto, donde los sentimientos vienen a jugar, por ejemplo, un papel plenamente opuesto, mucho más presentes en el caso de Chaplin que en el caso de Linder. Al tiempo que Chaplin va creciendo en su carrera, una ola también creciente se va imponiendo en el cine cómico mundial, la que personifica en Estados Unidos el canadiense Mack Sennett y sus vertiginosas Keystone Comedies, con gags continuos, ritmo incesante, persecuciones desenfrenadas y plagadas de atractivas chicas. Las Bathing Beauties, que ven ustedes en la pantalla, en ese colectivo siempre salían en las películas producidas por Sennett. El cetro del cine cómico se traslada entonces a Norteamérica, de donde ya no se moverá, que es un cambio de ruta derivado también de la Primera Guerra Mundial que destroza Europa entre 1914 y 1918. Max Linder participa en esa guerra europea de una manera sobre la que hay muchas versiones. La más acreditada asegura que, debido a su consustancial mala salud, proclive siempre a la neurastenia, fue movilizado solo como conductor de vehículos, y participó como tal en la célebre Batalla del Marne, y en su transcurso pasó una noche entera escondido en agua helada, lo que le causó una neumonía por la que se le dio lógicamente de baja. Y estando restableciéndose en un hospital militar, le llegó la oferta de trabajar en Estados Unidos. La productora SNA, una de las productoras más importantes de ese momento, estaba buscando en Estados Unidos un sustituto precisamente para Chaplin, que había firmado por una compañía rival. Y esa productora fue a fijarse en quien éste había considerado su maestro. No fue buena esta primera experiencia de Max Linder en Estados Unidos a lo largo de 1917, cuando rodó 3 cortometrajes de escasa repercusión, porque no hubo entendimiento, incluso idiomático, no se entendía con la gente de su equipo, con sus productores, entre ambas partes, y porque las modas de las Keystone Comedies y Charlotte podían con todo. Linder regresa entonces a Francia con un sentido de fracaso. Pasó por un par de años de inactividad, se internó de nuevo, él era muy proclive a las enfermedades, ahora en un hospital suizo, y reinició después una breve carrera en su país, donde destaca en 1919 el primer largometraje de su filmografía y del cine cómico francés, que es Le Petit Café. Todo lo anterior eran cortometrajes, más largos, más cortos, pero no largometrajes. Pero Le Petit Café no es una película con Max Linder como ese personaje, sino que es una película con una historia aparte en la que él trabaja como actor,
y no fue dirigida por él, sino por Raymond Bernard. Pero Linder siempre tuvo clavada en ese momento la espinita norteamericana, ese fracaso que había vivido en 1917. Y allí regresa en 1920 para hacer, contratado por la United Artists, que estaba encabezada por Mary Pickford, pero con producción ejecutiva propia, es decir, él controlaba sus películas, sus 3 títulos fundamentales, los 3 largometrajes fundamentales de Max Linder. En primer lugar, al año siguiente, es decir, en 1921, la sarcástica Be My Wife. Be My Wife, que tenía ese aire sarcástico y de comedia ácida, y que en España tuvo el tremendo título de Peor que una suegra, que era bastante significativo. Después, 7 años de mala suerte, después de Be My Wife, o Peor que una suegra, en la que nos detendremos enseguida. Y en 1922, El estrecho mosquetero. El estrecho mosquetero, ese título es una imposible traducción de Les Trois Mousquetaires original, en el que se juega con una pronunciación casi igual, Les Trois Mousquetaires, a la del nombre de la novela de Dumas y la película de Douglas Fairbanks. Entonces, en francés le pusieron Les Trois Mousquetaires y aquí tradujeron por El estrecho mosquetero, que perdía ese paralelismo y ese juego con el título que parodiaba. En realidad era una divertida parodia de esta última, de la película de Douglas Fairbanks, jugando a despropósitos anacrónicos como que aparecieran en la acción revólveres, teléfonos, máquinas de escribir o motos dentro de la acción central de los 3 mosqueteros en las que D'Artagnan era Max Linder. Vayamos entonces, estas son las 3 películas básicas de Max Linder, Be My Wife, 7 años de mala suerte y Les Trois Mousquetaires. Vayamos entonces a 7 años de mala suerte. Ya conocen ustedes la superstición que le da título, es decir, no voy a entrar en ella. Como no quiero fastidiarles la película, no les voy a contar nada de ella. No voy a hacer, esto entre paréntesis, como un crítico de cine hoy en el periódico El País, que en una película de intriga acaba contando a los lectores quién es el criminal de esa película. Es algo inaceptable y no quisiera caer, aunque no fuera el paralelismo, no sea igual, no quisiera caer en ese defecto. Es verdad que lo advierte, dice, no lean ustedes el último párrafo, pero el hombre va y cuenta quién es el criminal de la película para fastidiar bien a los espectadores. Bueno, pues yo no les voy a contar de qué ver la película. Valga con decir que contiene las más típicas, celebradas y mejores características del personaje de Max creado por Linder, que ya hemos comentado anteriormente. Ese aspecto físico, esa actitud, esa nonchalance, esa manera de funcionar en plan de Belle Époque, en plan de chico bueno, de chico juerguista, etcétera, etcétera. Aunque en esta ocasión se traslade a un contexto norteamericano en lugar de estar en Francia como en la mayoría de sus películas. Para gran parte de los críticos, de los comentaristas, de los historiadores, esta es la obra maestra del cómico galo. Yo me uno a esa opinión y creo que van a ver ustedes la mejor película de Max Linder. Solo deseo, con mi intención de no fastidiarles la película, solo deseo llamarles la atención sobre la famosa secuencia del espejo. La famosa secuencia del espejo, que se ha imitado posteriormente en numerosísimos sketches y en diversas películas, entre ellas una especialmente conocida, que es Sopa de ganso, de los hermanos Marx, donde repetían esta situación que ustedes van a ver. También me gustaría subrayarles un momento especialmente divertido, como es el baile con la criada de la novia, cuyo momento álgido ven en esta imagen. Y también las escenas que tienen como situación, que tienen como escenario, la estación del tren. Ahí ven ustedes ese señor que está ahí con el bigote, etcétera, aunque no lo parezca, es Max Linder. Pero hay muchas más, porque otro de los elementos fundamentales del cine de Linder no solamente es esa configuración de un personaje, de un tipo, sino también las situaciones, es decir, frente al gag, aquel primitivo que veíamos en el regado de momentos cómicos, instantes muy divertidos, etcétera, lo que Linder y toda la tradición cómica que se va instaurando en esos años sustituye ese gag inmediato por un gag de situación,
por momentos determinados donde las situaciones son lo que llevan a la diversión, a la risa, no tanto un chispazo como una situación global. En eso y en la creación de un tipo, Masliner es realmente paradigmático y lo van a ver ustedes en la película de esta tarde. De nuevo, consagrado como una figura después de esos 3 largometrajes norteamericanos que hemos visto, Masliner regresa a Francia, donde rueda con un grandísimo director como Abel Gance en 1923 una parodia de los films con casas embrujadas, Au secours, socorro, llamada entre nosotros El castillo de los fantasmas. Pero ahí no como más, sino como actor dentro de un grupo. Y en Austria, al año siguiente, que la película a la que pertenecen estas imágenes, Die Zirkuskönig, que significa el rey del circo, en alemán mejor pronunciado, pero que en España se conoció como Domador por amor. Realmente es tremendo lo de los títulos españoles, los cambios que hacían con tal de que fueran más comerciales. Hasta que llega la fatídica noche del 30 de octubre de 1925. Fatídica porque tras un viaje a Suiza, Masliner y su mujer, Hélène Peters, con la que había contraído matrimonio 2 años antes y que era mucho más joven que él, se suicidan en un hotel de París. Las frecuentes depresiones nerviosas de Linder, su neurastenia, su consumo de ciertas drogas, parece que motivaron tan terrible final. Corrieron miles de rumores sobre el hecho, incluso que él la había matado a ella en un infundado ataque de celos antes de abrirse las venas en una bañera. Fue un suceso enormemente seguido por la prensa de la época. Ahí tienen un titular de aquellos días que abona esa teoría de que primero él había matado a Hélène, a su mujer, antes de suicidarse y que realmente ella, por tanto, no se había suicidado, sino que había sido víctima de Masliner. Lo cierto es que tan solo con 42 años, Masliner fallecía en un momento de nuevo álgido de su trayectoria, ese momento después de las 3 películas norteamericanas. El destino trágico de numerosos actores cómicos se veía así consumado una vez más. También, como les sucedió a muchos otros cómicos de su generación, con la llegada del sonoro sobrevino el olvido mayoritario del nombre de Max Linder. Solo la gran dedicación de su hija Maud Linder, a la que ven en imagen, rodeada de fragmentos de películas y de rollos de celuloide, solo esa dedicación logró revertirlo, especialmente a través de 2 películas realizadas a manera de antología, En compañía de Max Linder, en 1963, y El hombre del sombrero de seda, de 20 años después, donde con enorme cariño y entrega, como decía antes, recogía los mejores momentos del cine de su padre. Fue una especie de resurrección de Masliner que fue bien acogida por aquellos que no lo conocían después de una serie de años sin hablar de él. Yo creo que esos mejores momentos del cine de Masliner, ustedes van a tener ocasión de verlo esta tarde-noche, disfrutar con ellos viendo 7 años de mala suerte. En ella, Masliner crea ese personaje de una manera fundamental, ese personaje que ha ido desarrollando desde 1910 y, por otro lado, ese tipo de situaciones cómicas muy elaboradas que es lo que le va dando una personalidad cada vez mayor, aunque su trágico final lo pusiera cierre antes de que fuera lógico y fuera necesario. Sin más, muchas gracias por su atención y que disfruten con la película de Masliner. Gracias.